Capítulo 1. El aroma extraño en la camisa blanca. La luz matinal entraba suave por la ventana del dormitorio en Sevilla, esa ciudad donde el sol acaricia los muros encalados y los azulejos cuentan historias. María González se incorporó en la cama, desperezándose con lentitud como quien despierta de un sueño que siempre parece repetirse. Diego, su hijo de 12 años, ya había salido al instituto. En el pasillo aún resonaba el eco de su mochila al abrir y cerrar la puerta. María se levantó, se pasó la mano por el pelo y fue hacia el armario. Su mirada se quedó en la camisa blanca de Javier Morales, su marido desde 15 años. La había planchado la noche anterior para su jornada de trabajo como arquitecto. Al tocar la tela, advirtió algo distinto, un leve pliegue en la costura del bolsillo interno. Frunció el ceño, abrió el bolsillo y encontró un pañuelo fino, de seda, con estampado discreto. Había un aroma, un perfume que no era el suyo, ni tampoco el que Javier solía usar. Se quedó unos segundos mirando el pañuelo, respirando casi sin querer ese olor extraño que se mezclaba con el algodón blanco de la camisa. Su mano se cerró en un puño tembloroso. No era un estallido de ira, fue más bien una punzada silenciosa, como un susurro que decía algo cambió. Bajó las escaleras con el pañuelo en la mano, deteniéndose un momento en la sala. La casa, en esa mañana de martes cualquiera, parecía excesivamente silenciosa. El tic-tac del reloj de pared parecía amplificado. El sol dibujaba rectángulos de luz sobre el suelo de madera pulida. María apoyó el pañuelo sobre la mesa del comedor y lo observó como quien observa un testigo inesperado. «Buenos días», dijo sin alzar mucho la voz. «¿Te acuerdas de que plancharas esta camisa?» «Sí». «Claro», respondió Javier desde la cocina. «¿Por qué preguntas?» «Nada, solo que noto un olor distinto». María esbozó una sonrisa tenue. «Debe ser el nuevo ambientador que compraste». Javier, sin mirar, contestó. «Puede ser. Voy a bajar el volumen de la música para que no tengas que madrugar tanto hoy». «Gracias», dijo ella. «Yo me voy antes al instituto». Se despidió y salió con paso firme hacia su vehículo. Mientras conducía por las calles de Sevilla, con naranjos en flor y el cielo aún pálido de la mañana, su mente se aferraba a ese pañuelo. ¿Cuándo apareció allí? ¿Por qué él lo había guardado sin decir nada? El semáforo se puso en amarillo, frenó, miró el retrovisor. El reflejo del volante y su rostro serio la devolvieron a una respuesta: aún no lo sabía. Al llegar al instituto, donde trabajaba como profesora de literatura española, saludó a los alumnos con su habitual calidez: «Buenos días, clase. Veamos qué habéis leído esta semana». Pero detrás de sus palabras, un espacio nuevo se estaba formando en su pecho, un hueco donde la confianza se desvanecía lentamente. Durante la pausa se sentó sola en la sala de profesores. Sacó su café humeante y cerró los ojos. Un instante. Recordó cuando, hace 15 años, caminaban de la mano por esta ciudad, él le regaló esa camisa blanca en alguna Navidad. Entonces el olor era el suyo, la camisa olía a él. Y no al desconocido vestigio de seda. «¿Qué estamos guardando entre los bolsillos?», pensó. Volvió a casa al final del día con pasos que parecían subir una cuesta invisible. En la puerta principal recibió el silencio. Javier aún no había vuelto de la oficina. Preparó la cena sin hablar, encendió la luz del comedor y puso la mesa para 3 aunque Diego había llegado tarde por fútbol. El reloj marcaba las 8 cuando Javier cruzó el umbral. «Perdón por llegar tarde», dijo él. «El cliente cambió unos planos, tuvimos que quedarnos más». «Está bien», murió el eco de su «gracias». Ella solo asintió y comió en silencio. Después, mientras Diego narraba su partido a medias,
María observaba la camisa blanca colgada en la silla del despacho, el pañuelo ya no estaba. ¿Lo había recogido él? ¿O lo había escondido ella? No lo supo. Dejó los cubiertos, recogió el plato y subió al dormitorio. Antes de dormir, se miró al espejo. Su reflejo le devolvió una mujer que aún amaba, pero que empezaba a observar con otros ojos. Un compañero de vida al que de pronto le costaba reconocerse. Se acostó. El reloj marcó la medianoche cuando el sueño la venció. Pero no fue un sueño tranquilo, soñó con ese pañuelo flotando en el aire, envuelto en luz naranja de azahar, luego cayendo al suelo y arrastrado por una brisa que cantaba con flores muertas. Se despertó con un sobresalto y al abrir los ojos, vio la camisa colgada al otro lado del cuarto. El olor ya no estaba en el pañuelo, sino en el silencio. Y en ese silencio María decidió algo, mañana no preguntaría. Al menos no aún. Permitió que el pañuelo guardara su secreto. Permitió que el silencio fuera su palabra provisional. Porque hoy, en esta mañana cualquiera en Sevilla, algo había cambiado. Ella seguía amando a su hijo, valorando su trabajo, creyendo en sí misma. Pero sabía que ese olor extraño no era solo un aroma, era una grieta. Y una grieta aunque dibujada en el agua de la rutina. Rompe. Mientras cerraba los ojos pensó, no se trata de odiar. Se trata de ver claro. Y yo veré. Y así terminó el día. Sin explosión, sin confrontación, solo con un pañuelo, un aroma y una mujer. Dispuesta a observar lo que debía observar. Capítulo 2. Los mensajes que no eran para mí. La noche había caído sobre Sevilla con un aire tibio y un leve olor a azahar. María González se encontraba sentada en el sofá con las piernas recogidas y un libro abierto entre las manos. Fingía leer, pero sus ojos apenas seguían las letras. A su lado, la lámpara proyectaba una luz cálida que dibujaba su silueta sobre la pared, y desde la cocina llegaba el sonido metálico de los cubiertos que Javier estaba guardando. ¿No vienes a dormir todavía?, preguntó él desde el pasillo. En un momento, respondió ella sin mirarlo. Estoy terminando este capítulo. Javier asintió y desapareció tras la puerta del dormitorio. María esperó unos segundos, escuchó cómo el colchón crujía y el silencio se hacía más pesado. Entonces bajó la vista al teléfono que descansaba sobre la mesa del salón. La pantalla se iluminó de pronto, un mensaje nuevo. El reflejo del nombre que apareció la hizo contener el aliento. Laura R. El corazón le dio un vuelco sordo. Durante un instante dudó si mirar, si hacer lo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio, abrir algo que no le pertenecía. Pero no fue la curiosidad la que la impulsó, sino un presentimiento. Deslizó el dedo lentamente. El mensaje decía: hoy me encantó verte sonreír. Llevabas esa camisa blanca que tanto me gusta. María se quedó helada. No había duda. Esa camisa. Ese olor. Esa mujer. Todo encajaba como las piezas frías de un rompecabezas que de pronto revelaba una figura que nunca quiso ver. Cerró los ojos un momento, respiró hondo. No lloró. Su reacción fue un silencio tan profundo que podría haberse confundido con calma. Pero dentro de ella, algo crujió. Dejó el teléfono en la mesa. Sin borrar el mensaje, sin intentar fingir ignorancia. Se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, las luces de la calle se reflejaban sobre los cristales, escuchó a lo lejos el sonido de una guitarra. Y un grupo de jóvenes riendo. Qué fácil reír cuando el corazón no pesa, pensó. Volvió la mirada hacia el pasillo. Podía oír la respiración pausada de Javier en la habitación. Le vino a la mente un
Recuerdo, la primera vez que él le escribió un mensaje hace más de una década. Te espero frente al río, donde el sol se pone. Qué distinta se sentía esa frase ahora. María apagó la lámpara y caminó hacia la cocina. Abrió el grifo y dejó correr el agua fría mientras su mente giraba como un carrusel de imágenes, la camisa, el pañuelo, el nombre de Laura, las risas en los eventos de la empresa. Todo tomaba forma. Todo se iluminaba con una claridad dolorosa. Al día siguiente en el desayuno Javier parecía más distraído que de costumbre. Tengo una reunión larga, dijo mientras se ajustaba la corbata. No me esperes para almorzar. No te preocupes, respondió ella con serenidad. Comeré con Diego en el instituto. María lo observó salir por la puerta con el mismo gesto que solía tener. Apurado, algo torpe al ponerse el reloj. Pero esa mañana, lo que antes le parecía entrañable le resultó lejano. Casi ajeno. Después de dejar a Diego en el colegio, condujo hasta un pequeño café. Frente a la catedral. Pidió un cortado y sacó su cuaderno de notas, ese donde solía escribir pensamientos sueltos para sus clases. En la primera página en blanco escribió: No hay herida más silenciosa que la de quien ama y ya no confía. Se quedó mirando la frase largo rato. Luego por impulso anotó debajo: Hoy descubrí que la fidelidad no se rompe con un beso, sino con una mentira. El camarero le sonrió sin saber que esa mujer de mirada serena estaba sosteniendo un océano entero detrás de sus párpados. Al regresar a casa, el teléfono de Javier vibraba sobre la mesa del salón. María lo observó indecisa. El sonido se repitió. Un mensaje más. Y otro. Hasta 3. El corazón le martillaba el pecho. Abrió la conversación. Laura R., te echo de menos. Laura R. No debí quedarme más tiempo en la oficina, pero verte marcharte sin despedirte me dolió. Laura R., nos vemos mañana después de la reunión. María apoyó el teléfono sobre la mesa y se sentó en silencio. No sintió rabia. Sintió vacío. Era como si de pronto toda su vida se hubiera hecho más pequeña, contenida en un espacio donde solo cabía una pregunta: ¿en qué momento dejé de ser suficiente? Caminó hacia el espejo del pasillo. Se vio pálida, ojerosa y recordó las veces que había cancelado salidas con amigas para quedarse esperándolo, las noches que preparó su cena favorita. Las vacaciones que él siempre pospuso. Todo lo que ella había ofrecido, él lo había dejado caer poco a poco como quien deja escapar arena entre los dedos. Esa tarde cuando Javier regresó, ella lo recibió con una sonrisa leve, casi cortés. ¿Qué tal el trabajo? Agotador, dijo él mientras se servía un vaso de vino. No te imaginas el estrés que tengo. Sí lo imagino, respondió ella. Con una voz tan tranquila que lo desarmó. Pero no te preocupes. Todos encontramos alivio en algún lugar, ¿verdad? Él la miró confundido sin saber si aquella frase era una acusación o una reflexión. Casual. María sonrió y volvió a su libro. Voy a leer un poco. Que descanses. Javier asintió, bebió un sorbo y subió las escaleras. Desde la sala, María escuchó cómo él hablaba por teléfono en voz baja. Palabras sueltas: mañana, sí, te llamaré después. Nada que ella no hubiera esperado. Esa noche, cuando Diego ya dormía, María se sentó a escribir otra vez. Cuando amas a alguien, crees que mirar a otro es imposible. Hasta que el otro mira primero. Y entonces entiendes que no eras tú quien se volvió invisible, sino el quien cerró los ojos. Apagó el ordenador. Se puso el abrigo y salió al balcón. Sevilla dormía bajo un cielo limpio con las luces del puente reflejadas en el Guadalquivir.
Allí entre el murmullo del río comprendió que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es un comienzo. No voy a gritar, pensó. No voy a vengarme. Pero tampoco voy a fingir que no lo sé. Entró de nuevo en casa, tomó el teléfono de Javier y, sin borrar nada, envió un solo mensaje a Laura R. Él solía escribirme lo mismo hace años. Supongo que te entiendo. Luego lo dejó sobre la mesa, apagó la luz y se fue a dormir. Esa noche, Javier tardó en regresar. Cuando lo hizo se quedó quieto frente al teléfono, leyó el mensaje y comprendió que algo sin ruido, sin llanto, había terminado. María en su habitación dormía en paz. No porque hubiera olvidado, sino porque había visto la verdad, y verla la había hecho libre. Capítulo 3. La cena de 3 que se volvió de 2. El crepúsculo bañaba Sevilla con un color naranja intenso, reflejándose en los adoquines húmedos después de la ligera llovizna de la tarde. María González entró a su cocina, ajustando el delantal sobre su blusa ligera. Era martes y como cada día. La cena debía estar lista antes de que Diego regresara de sus clases de fútbol. Pero esta noche la preparación tenía un matiz distinto, un silencio denso flotaba en el aire y cada movimiento parecía medido, contenido. Comenzó a picar verduras mientras escuchaba la radio, el canto melódico de una sevillana antigua mezclándose con el ruido de la cocina. Cada corte del cuchillo sobre la tabla era un pequeño acto de control. En un hogar donde la verdad había aparecido como un fantasma, ella necesitaba reafirmar su dominio sobre lo que aún podía manejar. Diego entró primero, con la mochila colgando de un hombro y las mejillas aún sonrojadas por el frío de la tarde. «Mamá, ¿qué hay para cenar?», preguntó con entusiasmo. «Verduras salteadas con pollo y un poco de arroz», respondió ella, esbozando una sonrisa leve. «Ponte la chaqueta, todavía hace fresco». Él asintió y se sentó a la mesa mientras ella terminaba de servir la comida. En ese momento Javier entró por la puerta. Su paso era lento, casi indeciso, y algo en su mirada denotaba que sabía que la armonía de la noche estaba quebrada. «Hola, chicos», dijo intentando sonar casual. «Hola», respondieron a coro. Diego y María. María guardó silencio mientras Javier se sentaba. Notó cómo su marido evitaba el contacto visual, y el contraste con su hijo era evidente. Diego buscaba siempre la calidez de sus padres, el cariño que nunca cuestiona. María sintió una punzada, pero no de ira. Fue más bien un recordatorio del por qué ella estaba allí, no por Javier, sino por Diego. «¿Cómo te fue hoy en la escuela?», preguntó Javier, inclinándose levemente hacia su hijo. «Bien, papá. Ganamos 3-1 en fútbol», respondió Diego con orgullo. «¿Quieres ver los goles en el vídeo que grabé?». «Claro. Me encantaría», dijo Javier, mientras intentaba una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. María sirvió los platos y se sentó frente a ellos. Cada gesto, cada movimiento, era preciso, casi ritual. Sabía que la cena no sería solo un momento de alimentación, sería un ensayo de normalidad, un acto de resistencia silenciosa. «¿Quién quiere agua?», preguntó ella ofreciendo la jarra. «Yo», dijo Diego. «Yo también», dijo Javier, aunque de manera casi mecánica. El aire estaba cargado de palabras no dichas. María recordó la conversación con Laura en el mensaje, el pañuelo en la camisa blanca. La sensación de vacío en el pecho. Todo estaba allí, presente, invisible pero tangible. Sin embargo, eligió no confrontar. «No hoy». «¿Y tus deberes?», preguntó ella a Diego. «¿Los terminaste antes del entrenamiento?». «Sí, mamá». «Hoy no fue difícil», respondió Diego orgulloso de su autonomía.
María asintió y su mente se desplazó hacia Javier, observando cómo sus manos tamborileaban sobre la mesa. En un instante breve su mirada encontró la de ella. Fue un choque silencioso, un reconocimiento mutuo de lo que había cambiado. Él no dijo nada. Ella tampoco. Después de unos minutos, Diego sacó su tablet para mostrar los goles del partido. Javier se inclinó sobre la pantalla, sonriendo genuinamente por primera vez en semanas. María los observó, la sonrisa de Javier era una máscara parcial, la de Diego un reflejo sincero de alegría infantil. Y en ese contraste ella comprendió la delgada línea entre lo que podía perdonar y lo que ya no podía ignorar. Durante la cena, las palabras se mantuvieron al mínimo. Cada bocado era acompañado por la tensión que flotaba como un hilo invisible entre ellos. María hablaba con su hijo sobre la escuela, él respondía con entusiasmo, pero Javier permanecía callado la mayor parte del tiempo, interviniendo solo cuando era necesario. Cada silencio estaba cargado de significados. No era indiferencia, era reconocimiento de culpa. Cuando Diego terminó, ayudó a María a recoger los platos. Javier se levantó también, pero se quedó parado en la puerta de la cocina, como si no supiera qué hacer. Voy a ayudar, dijo Diego con entusiasmo. No, hijo, deja que mamá y papá lo hagan, respondió ella con voz suave pero firme. Mientras lavaba los platos, María escuchaba a Javier detrás de ella. No hablaba, solo respiraba con un ritmo irregular. Finalmente dijo: María, lo siento. Ella no se giró. No necesitaba girarse. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Gracias, susurró simplemente. Diego necesita que estemos bien. Eso es lo que importa. Javier permaneció unos segundos más, sin saber si podía decir más, y luego salió de la cocina. María dejó el estropajo a un lado y apoyó las manos sobre él. Fregadero. Cerró los ojos y respiró hondo. No había gritos, no había llanto. Solo había comprensión y aceptación, no se trataba de él. Se trataba de ella y de Diego. Después subieron a sus habitaciones. Diego se acostó y María se quedó un momento observándolo dormir. Cada respiración, cada pequeño movimiento del pecho, le recordaba por qué había elegido quedarse. No era por amor romántico, ni por hábito, ni siquiera por compasión. Era por la vida que habían creado juntos, y por el derecho de su hijo a crecer con un hogar estable, aunque roto por fuera. María bajó la vista hacia sus manos. Recordó la camisa blanca, el pañuelo de seda, los mensajes en el teléfono. Todo eso aún estaba allí, pero por primera vez, no dictaba su comportamiento. No tenía que gritar. No tenía que confrontar, no tenía que llorar en la mesa. Podía simplemente vivir. Y eso fue exactamente lo que decidió hacer. Antes de dormir, encendió la lámpara junto a la ventana y abrió su cuaderno. Escribió: una familia no se rompe por un error. Se transforma. Y yo elijo transformarla con calma y dignidad. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Afuera, la brisa fresca de Sevilla movía las ramas de los naranjos, llevando consigo un aroma que mezclaba recuerdos de infancia con la promesa de un mañana nuevo. María miró por la ventana, cerró el cuaderno y sonrió. Levemente. Sabía que la batalla más difícil no era confrontar, sino mantener la serenidad mientras el corazón aprendía a vivir con la traición. Y así terminó la noche. La cena de 3 se había convertido en la cena de 2 y un niño. No hubo reproches, no hubo lágrimas, solo un silencio lleno de verdad. En ese silencio María encontró su poder, la decisión de permanecer en su vida.
De proteger a su hijo y de recordar que perdonar no significaba olvidar, y que la paz podía encontrarse incluso en medio de la traición. Capítulo 4. El silencio, la forma más sutil de resistencia. Sevilla despertaba lentamente bajo un cielo gris perlado. María se levantó temprano, como cada día desde que había descubierto la verdad. La rutina, antes confortable, ahora tenía un matiz consciente, cada acción, cada decisión, debía reflejar la paz que buscaba en medio del caos que Javier había traído a sus vidas. Después de dejar a Diego en el colegio, decidió caminar un poco por el barrio. El aire fresco le despejaba la mente y aunque los aromas de pan recién horneado y jazmín eran los mismos de siempre, algo en su percepción había cambiado. Cada paso era deliberado. Cada respiración un recordatorio de que el control, por ahora, residía únicamente en ella. Regresó a casa y antes de entrar, se detuvo un momento frente al espejo del recibidor. Observó su reflejo. Con atención, los ojos claros que habían visto tanto dolor, la mandíbula firme que ya no temblaba ante la traición, la postura erguida que hablaba de determinación silenciosa. María entendió que su resistencia no necesitaba gritos ni confrontaciones. El silencio podía ser igual de poderoso, y a veces más devastador que cualquier palabra lanzada con ira. Mientras preparaba el desayuno, notó que Javier entró en la cocina. Su presencia era casi una sombra, evitaba el contacto visual, como si temiera perturbar el equilibrio que ella había logrado establecer. «Buenos días», dijo él. Con voz suave, casi vacilante. «Buenos días», respondió María con naturalidad. No hubo más palabras. María dejó que Javier se sirviera el café, mientras ella acomodaba los platos en la mesa. Cada movimiento suyo era preciso, medido. No había reproches, no había preguntas, solo una calma externa que escondía la tormenta interior. «Hoy tengo reuniones hasta tarde», dijo Javier finalmente. «Está bien», contestó ella, sin levantar la mirada. «Diego tiene práctica de fútbol. Te veré más tarde». Javier asintió y salió de la cocina, dejándola sola con el eco de sus pasos. María respiró hondo y se permitió sentir la mezcla de emociones, tristeza, decepción, pero también alivio. Por primera vez en semanas, comprendió que no necesitaba discutir ni exigir explicaciones. Su poder residía en su elección de permanecer tranquila, en su decisión de cuidar su vida y la de su hijo sin depender de la aprobación de nadie más. Ese día, después de trabajar en el instituto, María decidió inscribirse en un curso de literatura avanzada. Quería ocupar su mente, expandir sus conocimientos y redescubrirse fuera de la rutina familiar que hasta entonces la había definido casi por completo. Mientras caminaba por el campus, sentía como la sensación de libertad crecía en su interior. Cada página que leía, cada discusión académica en clase, se convertía en un pequeño acto de independencia, un recordatorio de que su identidad no estaba vinculada a la traición de Javier. Al volver a casa por la tarde, preparó la cena con calma. La mesa estaba puesta para tres como siempre, pero esta vez no había tensión en su gesto, solo serenidad. Diego llegó con entusiasmo contando historias de su práctica de fútbol y de sus amigos. María lo escuchaba atentamente, disfrutando de cada palabra. Javier entró después y por un momento, todos parecieron coexistir en un mismo espacio sin que el pasado rompiera la armonía. Durante la cena, María eligió deliberadamente mantener el silencio sobre cualquier indicio de infidelidad. No hubo preguntas incómodas, no hubo reproches. Solo conversaciones ligeras sobre la escuela, el fútbol y los planes del fin de semana. Javier, aunque consciente del silencio de María, participó de manera casi automática. Su mirada se encontraba a veces con la de ella, pero no decía nada. Sabía que cualquier intento de
Justificación o disculpa inmediata sería inútil frente a esa serenidad que no buscaba confrontación, sino claridad. Después de cenar, mientras Diego se preparaba para dormir, María se sentó en el balcón con una taza de té caliente. Afuera la ciudad brillaba con luces tenues, y el río Guadalquivir reflejaba un cielo estrellado que parecía más distante que nunca. Cerró los ojos y respiró profundamente. Su mente repasó los eventos recientes, el pañuelo en la camisa, los mensajes, las pequeñas señales que había decidido no confrontar. Cada recuerdo era ahora un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de su corazón, no para aislarse del mundo, sino para proteger su paz y la de su hijo. En ese momento entendió que el silencio no era pasividad. Era resistencia. No era indiferencia, sino una forma consciente de mantener la dignidad y la autonomía emocional. Decidió que mientras Javier no demostrara un cambio real y genuino, ella viviría su vida sin esperar nada de él. Su atención se centraba en Diego, en su crecimiento, y en ella misma, en su desarrollo personal y profesional. Esa noche antes de dormir, escribió en su diario: el silencio no significa debilidad. Es la forma más sutil de resistencia. Puedo perdonar sin olvidar, puedo permanecer sin someterme, y puedo amar sin depender de quien ha elegido traicionarme. María cerró el cuaderno. Apagó la lámpara y miró el techo de su habitación. Por primera vez sintió que la traición había dejado de dictar su vida. El dolor seguía allí como un murmullo distante, pero la calma había comenzado a establecerse. Mientras Javier dormía en la habitación contigua, ella sabía que el silencio era un mensaje más fuerte que cualquier palabra, una señal de que había decidido vivir con integridad sin permitir que la traición definiera quién era. Y así terminó el día. Sin confrontaciones, sin llantos, solo con un silencio que hablaba de fuerza, de resiliencia y de la capacidad de encontrar la paz dentro del propio corazón. La vida continuaba, y María estaba aprendiendo que podía caminar hacia el futuro con paso firme, incluso cuando el pasado permanecía presente en cada aroma, en cada recuerdo, en cada gesto silencioso. Capítulo 5. Primer paso hacia la reconstrucción. Sevilla despertó con un cielo claro y el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la panadería de la esquina. María González se levantó temprano como siempre, pero esa mañana había algo diferente, una sensación de propósito que se extendía desde su pecho hasta la punta de los dedos. No era alegría ingenua, sino una firme decisión de tomar las riendas de su vida nuevamente. Después de dejar a Diego en la escuela, decidió caminar por las calles empedradas del barrio. Cada paso sobre los adoquines era deliberado, meditativo. Respiraba profundamente sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones y despejaba la mente. Por primera vez en semanas, no había miedo ni desconfianza, solo una claridad silenciosa que la guiaba hacia adelante. Mientras caminaba, recordó los últimos 3 años, el descubrimiento de la infidelidad, los silencios compartidos en la cena, las noches en que la traición parecía pesar más que cualquier otra cosa. Cada recuerdo ahora era una lección, un recordatorio de que la vida continuaba y que su bienestar dependía únicamente de sus decisiones. María se dirigió a la pequeña librería de la plaza, un lugar que había evitado durante meses por temor a encontrarse con recuerdos de Javier y sus rutinas conjuntas. Al entrar, el olor a papel y tinta la envolvió como un abrazo cálido. Paseó entre los estantes, dejando que sus manos rozaran los lomos de los libros. Finalmente eligió uno de literatura contemporánea y se sentó en un rincón tranquilo a leer. A media mañana, recibió un mensaje en su teléfono. Era Javier. El mensaje decía simplemente: María, necesito hablar contigo cuando tengas un momento. María respiró hondo y dejó el teléfono sobre la mesa. No respondió de inmediato.
Aprendió que la paciencia era ahora su mejor aliada. No se trataba de ignorarlo, sino de decidir cuándo y cómo darle importancia a lo que él quería decir. Por ahora su foco estaba en sí misma y en Diego. Al regresar a casa, preparó un almuerzo ligero y saludable. Mientras cocinaba, pensaba en cómo reorganizar su rutina, clases de literatura, yoga por las tardes, más tiempo con amigos y actividades que habían quedado relegadas a un segundo plano. Esta reconstrucción no era solo física, sino emocional y mental. Cada plato, cada gesto de cuidado propio, era un acto simbólico de restauración. Diego llegó del colegio con su mochila aún cargada de libros y cuadernos. Su sonrisa iluminó la cocina y recordó a María porque había decidido permanecer en la casa, incluso cuando el amor con Javier se había extinguido. Mamá, hoy me tocó ser capitán en el equipo de fútbol, dijo con entusiasmo. Ganamos el partido y marqué un gol. ¡Qué maravilla!, respondió ella, genuinamente orgullosa. Sabía que lo harías bien. Juntos terminaron de preparar la merienda y se sentaron en el balcón, disfrutando del sol de la tarde. María escuchaba cada palabra de Diego, cada detalle de su día, y sentía cómo la conexión con su hijo se fortalecía cada vez más. Era un vínculo basado en confianza, amor y protección, y ningún desengaño podía debilitarlo. Después, mientras Diego hacía sus deberes, María tomó su cuaderno y empezó a escribir. Sus palabras fluían con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Hoy comienzo a reconstruirme. No por él, no por nadie, sino por mí. Cada decisión que tomo, cada paso que doy, es un ladrillo en la nueva vida que merezco. Mientras escribía, Javier entró silenciosamente en la sala. María lo miró sin sorpresa ni juicio. Su postura y expresión eran serenas, y esa serenidad era parte de su fuerza. María, ¿podemos hablar? Las heridas que causé. Su voz temblaba ligeramente mostrando vulnerabilidad. Lo sé, contestó María con firmeza. Pero antes que nada, necesitas entender que perdonar no significa olvidar. Mi vida no depende de tu arrepentimiento, sino de lo que yo decida hacer con ella. Hubo un momento de silencio pesado y lleno de significado. Javier bajó la mirada, comprendiendo que ella había, aunque también un profundo remordimiento. Después de la conversación, María subió al balcón con su cuaderno nuevamente. Escribió una última frase para el día. Hoy doy el primer paso hacia mí. Reconstrucción. La traición puede haberme marcado, pero no me define. Yo defino mi vida, mis decisiones y mi paz. Esa noche, mientras Diego dormía plácidamente y Javier descansaba en la habitación contigua, María cerró los ojos con una sensación de plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. No era felicidad inmediata ni ilusión, sino algo más profundo, la certeza de que había recuperado su poder y su autonomía. La traición había sido un golpe, pero también un catalizador. Ahora entendía que la vida no se trataba de castigar ni de lamentarse, sino de elegir conscientemente cómo vivir, qué valores sostener y qué relaciones permitir en su existencia. Su silencio, su calma, su decisión de crecer y aprender, eran su forma más poderosa de resistencia. Y mientras Sevilla dormía bajo el cielo estrellado, María González comprendió algo fundamental: perdonar no era para él, no era para nadie. Perdonar era para ella, para poder liberarse del dolor y abrir el camino hacia un futuro que construiría con sus propias manos. Era el primer paso hacia la reconstrucción. Capítulo 6. Redescubriendo la vida, trabajo, estudio y belleza. El sol de Sevilla caía con suavidad sobre los tejados de la ciudad, proyectando sombras largas y cálidas que se deslizaban por las calles empedradas. María González se levantó temprano, con la determinación que ya había cultivado durante meses.
No había prisa ni ansiedad, cada acción estaba medida, cada gesto tenía un propósito: reconstruir su vida y reencontrarse con ella misma. Después de dejar a Diego en la escuela, María se dirigió a la biblioteca universitaria. Había decidido matricularse en un curso de escritura creativa, una oportunidad para explorar su imaginación y su intelecto más allá de los confines de la rutina familiar. Cada página leída, cada ejercicio de escritura, se convirtió en un acto de liberación, una manera de reconectar con la mujer que había quedado suspendida entre el pasado doloroso y la vida que quería construir. En clase, María se sentó junto a estudiantes más jóvenes, algunos ansiosos y otros curiosos. Aunque al principio sintió un ligero desajuste, pronto descubrió que la diferencia de edad era un regalo. Tenía experiencias de vida que enriquecían sus aportes y una perspectiva que muchos no tenían. Compartió historias y ejercicios con entusiasmo, sin preocuparse por ser juzgada, y en cada interacción se fortalecía su confianza. Al salir de clase, decidió dar un paseo por la Alameda de Hércules. Observaba a la gente pasar, parejas, familias, artistas callejeros y turistas. En sus rostros veía fragmentos de emociones que ella también había sentido: alegría, tristeza, esperanza, incertidumbre. María sonrió para sí misma. Durante mucho tiempo había vivido atrapada en el dolor y la traición, ahora estaba comenzando a ver la belleza de la vida que aún podía disfrutar. Al regresar a casa, preparó un almuerzo ligero y saludable para ella y Diego. Su cocina se convirtió en un lugar de creatividad y cuidado, donde cada plato era un reflejo de su amor propio y de su dedicación hacia su hijo. Mientras cocinaba, pensaba en cómo equilibrar su trabajo, sus estudios y su desarrollo personal. Cada decisión que tomaba estaba orientada a su crecimiento: más tiempo para leer, para hacer ejercicio, para cuidar de su apariencia, para nutrir su mente y su espíritu. Diego llegó del colegio lleno de energía, hablando sin parar de su día, sus amigos y el partido de fútbol que había ganado. María lo escuchaba atentamente, participando en la conversación con entusiasmo genuino. Esta relación, basada en confianza y comunicación, era su refugio y su motivación para seguir adelante. «Mamá, hoy aprendimos un nuevo juego en educación física», dijo Diego mientras se quitaba la mochila. «¿Quieres jugar conmigo cuando termine mi merienda?» «Claro, cariño», respondió ella con una sonrisa cálida. «Pero primero vamos a merendar un poco para tener energía». Mientras Diego comía, María se permitió un momento para sí misma, observando su reflejo en la ventana. Sus ojos brillaban con un destello de determinación y esperanza. Había invertido tiempo en cuidar su apariencia, no por vanidad, sino como un recordatorio diario de que merecía sentirse bien consigo misma. Se había inscrito en clases de yoga, empezado una rutina de cuidado de la piel y aprendido a vestirse de manera que reflejara su nueva identidad: fuerte, segura y elegante. Tras la merienda, ayudó a Diego con sus deberes y luego se retiró a su estudio para trabajar en un proyecto personal de escritura. Mientras escribía, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido: la importancia del autocuidado, la necesidad de mantener límites claros y el poder de la resiliencia silenciosa. Cada palabra plasmada en su cuaderno era un acto de autoafirmación, una manera de reconstruir su autoestima y reforzar la convicción de que podía vivir plenamente e independientemente de Javier. Al atardecer, decidió salir a caminar nuevamente. Las calles de Sevilla se llenaban de luces cálidas y de aromas tentadores que venían de las cafeterías y pastelerías. María se detuvo en una pequeña tienda de ropa y accesorios, disfrutando de la posibilidad de elegir prendas que la hacían sentir bien consigo misma. Cada compra, cada elección de color, cada accesorio, era un acto simbólico, un recordatorio de que estaba tomando decisiones para ella, no para nadie más. Al regresar a casa, Javier ya estaba allí,
sentado en el salón con un libro en las manos. Su presencia, aunque todavía cargada de cierta tensión, ya no provocaba el mismo miedo ni ansiedad que antes. María lo saludó con naturalidad y continuó con sus actividades, demostrando con cada gesto que su vida no dependía de su presencia ni de su arrepentimiento. Esa noche, después de cenar con Diego, se sentó en el balcón con una taza de té caliente. Miró la ciudad que se extendía ante ella y reflexionó sobre su viaje hasta ese momento. La traición había sido un golpe profundo, pero también un catalizador que la había llevado a redescubrir su propia fuerza y autonomía. Ahora comprendía que la verdadera reconstrucción no venía de la reconciliación con Javier, sino de la reconstrucción de sí misma, de su autoestima, de su identidad y de su felicidad independiente. Antes de dormir, escribió en su diario: Hoy me reconozco como la mujer que siempre he sido y que había olvidado. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, es un acto de amor propio. La vida continúa y yo elijo vivirla plenamente, con fuerza, con belleza y con paz. María cerró el cuaderno y apagó la lámpara, mientras Diego dormía tranquilamente. Ella se recostó en la cama y respiró profundamente. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en controlar a los demás ni en castigar la traición, sino en reconstruirse desde adentro. En aprender a priorizar su bienestar y en celebrar cada pequeño logro de su vida diaria. A medida que las luces de Sevilla brillaban suavemente en la noche, María González sintió un profundo sentido de paz. Sabía que la recuperación total sería un proceso largo, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero también sabía que estaba lista para trabajar, estudiar, cuidarse y disfrutar de la vida con toda la plenitud que merecía. La traición ya no dictaba su vida, ella lo hacía. En ese momento, mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, comprendió que la reconstrucción personal no era un destino, sino un viaje constante. Y en ese viaje, cada paso que daba la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser, fuerte, sabia, independiente y serena. María se durmió con una sonrisa leve, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, aunque el pasado había dejado cicatrices, también había abierto la puerta a una vida más rica, más consciente y más auténtica. Y así, con el corazón tranquilo y la mente clara, dio el primer paso hacia un futuro que ella misma estaba construyendo, día a día, con amor, paciencia y determinación. Capítulo 7: El reencuentro y la disculpa. Sevilla estaba envuelta en una luz dorada de finales de primavera. Las calles olían a jazmín y pan recién horneado, y el río Guadalquivir reflejaba los tonos cálidos del atardecer. María González había pasado la tarde en la biblioteca, revisando apuntes de su curso de literatura creativa y escribiendo nuevas historias. La sensación de plenitud que había ido cultivando durante meses se reflejaba en cada gesto, la postura firme, la sonrisa tranquila, la mirada clara y decidida. Cuando llegó a casa, encontró a Diego jugando en la sala. Su risa llenaba el espacio. Y María sintió como su corazón se calentaba de manera natural. La vida que había reconstruido estaba comenzando a florecer. Mientras recogía algunos juguetes, escuchó pasos en el pasillo. Javier estaba allí de pie, con una expresión que mezclaba nerviosismo y vulnerabilidad. María, comenzó con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. María lo miró detenidamente. No había miedo. Ni ira abierta. Solo serenidad y una certeza interna que había crecido durante los últimos meses. Está bien, respondió ella con calma. Hablemos en el balcón. Salieron juntos, pero no en silencio. Incómodo. La brisa de la tarde acariciaba sus rostros, y el río parecía susurrar palabras que solo ellos podían sentir. Javier respiró hondo antes de continuar. He pensado mucho sobre todo lo que
Ha pasado, dijo evitando mirar a Diego, que jugaba con una pelota cerca de la ventana. Sé que no merezco tu perdón, y entiendo si nunca lo obtengo. Pero necesito que sepas cuánto lo lamento. María escuchaba, firme sin interrumpir. Sabía que esta era la primera vez en años que Javier se mostraba vulnerable, que se enfrentaba a las consecuencias de sus actos sin excusas ni justificaciones. Javier, dijo finalmente, sé que lo sientes. Puedo ver tu arrepentimiento, y no te culpo por reconocerlo. Pero también debes entender algo muy importante, perdonar no significa que podemos volver a ser lo que éramos. Lo que hubo entre nosotros terminó. Lo que reconstruyo ahora es mi vida, no nuestra relación de pareja. Javier tragó saliva y bajó la mirada, consciente de la firmeza en las palabras de María. Luego, con un movimiento lento y tembloroso, se arrodilló frente a ella. No era un gesto teatral, sino un acto genuino de humildad y reconocimiento del daño que había causado. María, lo siento de todo corazón, dijo, la voz rota por la emoción. No hay excusa para lo que hice. Te fallé a ti, a Diego y a nuestra familia. He perdido tu confianza y sé que nunca podré recuperarla completamente. Solo quiero pedirte perdón. María respiró profundamente. El silencio entre ellos se extendió, lleno de significado. Podía sentir la tensión que aún existía. Pero también la verdad del momento. La decisión de Javier de arrodillarse y pedir perdón no cambiaba su pasado, pero demostraba un mínimo de respeto por ella y por el proceso que había atravesado. Javier, dijo con una voz suave pero firme, no hay nada que decir ni que negar. Lo que pasó, pasó. No guardo rencor que me consuma, y eso no significa que confíe ciegamente en ti nuevamente. Significa que he elegido seguir adelante. Que he elegido vivir mi vida plenamente sin permitir que la traición dicte mi camino. Javier levantó la vista y la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Nunca antes la había visto así, segura, independiente, serena, incluso después del dolor que él había causado. Cada palabra de María era un recordatorio de que no podía reconstruir lo que ella ya había reconstruido por sí misma. Lo entiendo, dijo él con voz entrecortada. Gracias por decirme la verdad. Gracias por mostrarme que todavía puedo aprender de mis errores. María asintió ligeramente y sonrió con calma, sin reproches ni emociones desbordadas. Su sonrisa no era complaciente, sino un reflejo de su paz interior. No hay problema, respondió. Estoy bien. Diego está bien. Yo estoy bien. Pero debemos aceptar algo, ya no somos nosotros. Lo que éramos terminó y debemos aprender a convivir con eso de la mejor manera posible, por Diego y por nosotros mismos. Javier permaneció arrodillado unos segundos más, como si quisiera absorber cada palabra, cada matiz de esa verdad que había tardado años en comprender. Finalmente se levantó. Con humildad y respeto, sin intentar retenerla ni forzar nada. Lo haré, dijo. Prometo ser mejor. No por mí sino por él y por todo lo que hemos compartido, aunque haya terminado. María asintió y puso una mano ligera sobre su hombro, un gesto de reconciliación pero también de límites claros. Eso es lo que necesitaba escuchar, dijo ella. Nada más. Después de un momento más de silencio, Javier se retiró. María observó cómo desaparecía por el pasillo, sintiendo un extraño alivio, la tensión que había persistido durante años comenzaba a disiparse. No era un cierre completo ni un inicio de reconciliación romántica, era un acto de respeto mutuo y de aceptación de la realidad. Al cerrar la puerta del balcón, María se permitió un momento de introspección. Su corazón latía con fuerza, pero no por el miedo ni por el dolor, sino por la claridad que había encontrado en medio de la tormenta. Había enfrentado la traición,
había reconstruido su vida y ahora podía mirar el futuro sin temor. Se sentó junto a Diego, que la abrazó con inocencia y alegría, y sintió como la verdadera fuerza y felicidad residían en estos momentos sencillos, en la relación con su hijo, en la independencia que había recuperado, y en la tranquilidad de saber que aunque perdonara, no olvidaba. María abrió su cuaderno y escribió: Hoy comprendí que perdonar no significa volver atrás. Significa liberar mi corazón, reafirmar mi autonomía y seguir construyendo mi vida con dignidad y serenidad. La traición dejó cicatrices, pero también enseñanzas. Estoy lista para avanzar con fuerza, claridad y paz. La noche cayó sobre Sevilla, y con ella un sentido de conclusión temporal. María se recostó en la cama, respirando profundamente. Por primera vez en mucho tiempo no sentía resentimiento ni miedo, solo la certeza de que había elegido vivir su vida plenamente con amor propio y resiliencia. El camino todavía era largo y lleno de desafíos. Pero María sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Y mientras las luces de la ciudad brillaban suavemente, comprendió que el verdadero perdón no era para Javier, sino para ella misma. Para poder seguir adelante, para poder amar, para poder vivir en paz, y sobre todo, para no permitir que la traición definiera su destino. Capítulo 8. Vida nueva, felicidad y equilibrio. Sevilla. Despertó con un cielo limpio y brillante y los rayos del sol iluminaban los tejados antiguos, proyectando un resplandor dorado sobre las calles empedradas. María González abrió los ojos con una sensación de paz que no había experimentado en años. La vida que había reconstruido paso a paso, estaba dando sus frutos. No había prisas ni urgencias, cada acción de ese día se desarrollaba con intención y serenidad. Después de dejar a Diego en la escuela, María decidió aprovechar la mañana para sí misma. Caminó por la Alameda de Hércules, respirando profundamente y dejando que la brisa fresca acariciara su rostro. Cada paso era un recordatorio de que su autonomía y su bienestar eran ahora su prioridad. No necesitaba la validación de nadie, su fuerza provenía de su interior, cultivada con disciplina y cuidado propio. Al llegar a la pequeña cafetería donde solía desayunar, saludó al dueño con una sonrisa cálida. El aroma del café recién molido y el pan recién horneado la envolvieron con familiaridad y comodidad. Se sentó junto a la ventana y sacó su cuaderno. Esa mañana decidió escribir sobre su viaje personal, los desafíos, las lecciones y los pequeños logros que habían construido su nueva identidad. Hoy me siento fuerte. Hoy me reconozco como la mujer que siempre debí ser, capaz de enfrentar el pasado sin miedo, de vivir el presente con conciencia y de proyectar mi futuro con esperanza. Cada elección que hago es un ladrillo en la vida que merezco. Después del desayuno, María asistió a su curso de escritura creativa. Allí se sentía viva, inspirada por las ideas de sus compañeros y sus propios pensamientos. Compartió fragmentos de su trabajo con confianza, disfrutando de la interacción y de la retroalimentación constructiva. La experiencia no solo reforzaba sus habilidades, sino que también fortalecía su autoestima y su convicción de que podía crecer y prosperar sin depender de nadie más. Al salir de clase, decidió pasar por la librería y explorar nuevas lecturas. El dueño, que la conocía desde hacía años, le ofreció recomendaciones y María aceptó algunas con entusiasmo. La lectura se había convertido en un refugio, un espacio donde podía reflexionar, aprender y soñar sin restricciones. Mientras hojeaba las páginas de un libro de poesía contemporánea, sintió como la creatividad fluía dentro de ella, despertando emociones y pensamientos que habían estado dormidos durante demasiado tiempo. De regreso a casa, María preparó un almuerzo saludable para ella y Diego. Su cocina era ahora un lugar
de armonía y creatividad, un espacio donde la preparación de cada plato era un acto de amor propio y de cuidado hacia su hijo. Mientras cocinaba, pensaba en cómo había logrado equilibrar trabajo, estudios y tiempo familiar. Cada decisión estaba orientada hacia su crecimiento personal y hacia la construcción de un hogar lleno de amor y respeto. Diego llegó del colegio con su energía habitual, contándole a María cada detalle de su día. Ella lo escuchaba con atención, participando activamente en la conversación y celebrando sus logros. Este vínculo basado en la confianza y el cariño era su mayor motivación y su fuente constante de alegría. Mamá, hoy resolví un problema de matemáticas que me costaba mucho, dijo Diego con entusiasmo. Qué bien, cariño, respondió María, abrazándolo. Sabía que podías hacerlo. Después del almuerzo, María se dedicó a su rutina de yoga y cuidado personal. Las sesiones de yoga no solo fortalecían su cuerpo, sino que también equilibraban su mente y su espíritu. Aprendió a escuchar su respiración, a centrar sus pensamientos y a liberar tensiones acumuladas durante años de estrés y desilusión. Cada movimiento era un recordatorio de que estaba construyendo su bienestar desde adentro hacia afuera. Por la tarde, María se sentó frente al espejo, eligiendo su vestimenta con cuidado. No era solo por estética, sino como un símbolo de su nueva identidad, segura, elegante y consciente de su valor. Cada prenda, cada accesorio, cada gesto de cuidado personal reforzaba su autoestima y su independencia. Había aprendido que el autocuidado no era superficial, era un acto de amor propio y de respeto hacia sí misma. Cuando Javier llegó más tarde, María lo recibió con cordialidad, pero con límites claros. La relación entre ellos había cambiado, ya no eran pareja, podían interactuar con respeto y consideración por Diego. Javier había aprendido a aceptar su rol limitado y a mostrar aprecio sin invadir su espacio personal. Esa noche, después de cenar con Diego, María decidió dar un paseo sola por la ciudad. Las luces de Sevilla reflejaban en el río, creando un espectáculo de colores y reflejos que la llenaba de serenidad. Pensó en todo lo que había logrado, la independencia, el crecimiento personal, la reconstrucción de su autoestima y la relación fortalecida con su hijo. Cada paso que daba era un acto de libertad y empoderamiento. Al regresar a casa, se sentó en su balcón con una taza de té caliente. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre los últimos 3 años. Había enfrentado la traición, el dolor y la incertidumbre, pero había transformado esas experiencias en oportunidades para crecer y aprender. Cada desafío superado era una prueba de su resiliencia y de su capacidad para vivir plenamente con dignidad y paz. María abrió su cuaderno y escribió: Hoy celebro mi vida. Celebro la fuerza que he encontrado dentro de mí y la capacidad de elegir mi camino. La felicidad no depende de otros, sino de la manera en que me respeto, me cuido y me permito disfrutar de cada momento. He reconstruido mi vida con paciencia, amor propio y equilibrio. Y seguiré haciéndolo cada día. Mientras Diego dormía plácidamente, María se recostó en su sillón favorito y cerró los ojos. No había resentimiento, ni ansiedad, ni miedo. Solo paz, claridad y la certeza de que había encontrado su equilibrio. La traición de Javier ya no definía su vida, ella lo hacía. En la tranquilidad de la noche sevillana, María comprendió que la verdadera felicidad no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con plenitud a pesar de él. La vida que había elegido estaba llena de amor propio, aprendizaje, crecimiento y conexión auténtica con su hijo y con su entorno. Cada día era una oportunidad para fortalecerse, aprender algo nuevo y disfrutar de la libertad que había conquistado. Se durmió con una sonrisa tranquila, sabiendo que había alcanzado un estado de equilibrio que muchos buscan toda la vida,
felicidad interior, independencia y paz. La reconstrucción había culminado, no como un final, sino como el inicio de una vida nueva. Plena y consciente. María González ahora sabía que podía perdonar sin olvidar, amar sin depender, y vivir plenamente sin dejar que el pasado definiera su presente. Y mientras Sevilla dormía bajo el cielo estrellado, ella soñaba con un futuro lleno de posibilidades, segura de que cada paso que daba la acercaba más a la mujer que siempre había sido, y que finalmente se permitía ser. Capítulo 9. Un nuevo equilibrio, aceptación y confianza. Sevilla amaneció con un cielo despejado y luminoso. Las primeras luces del sol se filtraban entre los tejados antiguos, bañando la ciudad con tonos cálidos que parecían simbolizar la claridad que María sentía en su vida. Después de un desayuno tranquilo con Diego, donde compartieron risas y pequeñas historias del día anterior, María decidió dedicar la mañana a un proyecto que había comenzado hacía meses, la organización de un taller de escritura creativa para jóvenes del barrio. Mientras caminaba por la calle con Diego de la mano, pensaba en cómo había llegado hasta allí. 3 años atrás, la traición de Javier la había sumido en un dolor profundo, y aunque decidió quedarse por Diego, la herida de la traición seguía abierta. Pero con paciencia y dedicación, había reconstruido su vida, había retomado estudios, desarrollado nuevas habilidades, cuidado su salud y su imagen, y sobre todo, había aprendido a valorar su propio bienestar. Cada paso que daba ahora era consciente y firme, resultado de una transformación silenciosa pero poderosa. Al llegar al centro cultural donde se llevaría a cabo el taller, María se encontró con algunos jóvenes ansiosos por comenzar. La sala estaba llena de luz y de expectativas. Mientras los organizaba y les explicaba la dinámica del taller, sintió un orgullo silencioso. No era solo su éxito personal lo que la llenaba de satisfacción, sino la posibilidad de inspirar a otros a expresarse, a descubrir sus talentos y a aprender a creer en sí mismos. Hoy vamos a explorar la escritura como una herramienta para contar nuestra propia historia, dijo María, con voz firme pero cálida. Cada uno de ustedes tiene algo único que ofrecer. Y este espacio es para descubrirlo. Los jóvenes la escuchaban con atención, y algunos comenzaron a compartir ideas y fragmentos de sus textos. María los guiaba con paciencia, ofreciendo comentarios constructivos, celebrando cada logro y alentando la creatividad. Mientras enseñaba, sentía como la satisfacción de ayudar a otros a crecer complementaba su propia sensación de plenitud. La escritura había sido su salvavidas, ahora podía convertirla en un puente hacia la inspiración de otros. Después del taller, María regresó a casa para almorzar con Diego. Durante la comida, hablaron de sus planes para la tarde, irían al parque, leerían juntos y practicarían un poco de matemáticas y lectura. María disfrutaba de estas rutinas simples, conscientes de que la estabilidad y la cercanía con su hijo eran pilares fundamentales de su nueva vida. Cada risa, cada abrazo y cada conversación contribuían a fortalecer su vínculo y a crear recuerdos positivos que reemplazaban la tensión y el dolor del pasado. Por la tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, María revisó su correo y encontró un mensaje inesperado de Javier. Era breve y formal, pero con un tono de respeto. María, quería informarte que he organizado mi vida de manera que Diego y yo podamos pasar tiempo juntos de forma responsable y respetuosa. Aprecio que hayas establecido límites claros y quiero asegurarme de no interferir en tu bienestar ni en tu rutina. María leyó el mensaje con calma. No hubo sorpresa ni emoción desbordada, solo una aceptación tranquila. Javier, aunque todavía presente en su vida por Diego, no tenía control sobre ella ni sobre sus emociones. María había aprendido a ver su presencia de manera neutral, como un hecho de la realidad, pero no como un obstáculo para su felicidad. Mamá, ¿qué pasa?,
Preguntó Diego observando la expresión serena de su madre. Nada, cariño, respondió ella. Solo un mensaje de papá. Todo está bien. Diego sonrió y volvió a sus juegos. Y María cerró el correo con un sentimiento de satisfacción silenciosa. La aceptación no significaba reconciliación, significaba paz. Era la tranquilidad de saber que podía convivir con la realidad, sin permitir que el pasado determinara su presente. Más tarde María decidió dar un paseo por la ciudad para reflexionar. Mientras caminaba por la orilla del río Guadalquivir, observó a parejas, familias y artistas callejeros, y se sintió profundamente conectada con la vida que la rodeaba. Pensó en los últimos años, el dolor de la traición, la dificultad de tomar decisiones difíciles, la reconstrucción personal y la constante búsqueda de equilibrio. Cada desafío superado había fortalecido su carácter y le había enseñado a valorar lo que realmente importaba, el amor propio, la relación con Diego y la libertad de tomar decisiones conscientes. En el camino se encontró con una antigua amiga, Laura, con quien compartió un café. Hablaron de la vida, de los retos y de los logros personales. María notó que podía hablar abiertamente sobre su pasado sin sentir vergüenza ni tristeza abrumadora. Había alcanzado un nivel de autoconocimiento que le permitía reconocer sus emociones, procesarlas y seguir adelante con serenidad. Al regresar a casa, se dedicó a preparar la cena y organizar la rutina nocturna de Diego, mientras lo ayudaba con la tarea y le leía un cuento. Antes de dormir pensaba en cómo su vida había cambiado, ya no dependía de la validación de Javier ni del miedo al abandono, ahora su felicidad provenía de su esfuerzo, de su crecimiento y de los momentos compartidos con su hijo. Después de acostar a Diego, María se sentó en su balcón con una taza de té, mirando las luces de Sevilla reflejadas en el río. La brisa nocturna le traía una sensación de calma y plenitud. Escribió en su cuaderno: Hoy comprendo que la verdadera fuerza no consiste en cambiar a los demás, sino en cambiarme a mí misma. La aceptación es liberadora. Me permite convivir con el pasado sin cargarlo como una cadena. Confío en mi juicio, en mi capacidad de amar y en la vida que estoy construyendo. Cada día es un paso hacia un equilibrio que me llena de paz. María cerró el cuaderno y respiró profundamente. Sabía que aún habría momentos difíciles, que el contacto con Javier podría traer tensiones, pero también entendía que estaba equipada para manejar cualquier situación con madurez y serenidad. La clave era mantener el equilibrio, confiar en sí misma y priorizar el bienestar de Diego y el suyo propio. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Sevilla, María se permitió un instante de reflexión y gratitud. Había aprendido que la felicidad no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con fortaleza, aprender de ellas y seguir adelante con decisión. Cada día de su vida ahora era un acto consciente de amor propio y de cuidado hacia su hijo. Se recostó en su sillón favorito. Cerró los ojos y sintió que un nuevo equilibrio se había establecido. No era un equilibrio estático, sino un estado dinámico, en constante evolución, donde la aceptación y la confianza en sí misma le permitían vivir plenamente. La vida que había reconstruido no estaba definida por la traición ni por el pasado doloroso, sino por la libertad, la claridad y la paz que había logrado cultivar. María González finalmente entendió que el verdadero poder residía en su interior, en la capacidad de perdonar sin olvidar, de amar sin depender y de vivir con integridad y alegría, sin permitir que la traición de otros determinara su destino. Y mientras Sevilla dormía bajo el cielo estrellado, ella sonrió, segura de que cada paso que daba la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Capítulo 10: Fortaleciendo los lazos familiares y profesionales. Sevilla amaneció con un cielo despejado, reflejando un azul profundo que parecía prometer un día lleno de energía
Y posibilidades. María González despertó temprano, como de costumbre, antes de que Diego se levantara para la escuela. Se sentó frente a su ventana, tomando una taza de café caliente mientras observaba cómo la ciudad cobraba vida, los tranvías comenzaban a circular, las panaderías abrían sus puertas y los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas de los edificios antiguos. En su mente, María repasaba la agenda del día. Tenía programadas varias reuniones relacionadas con su trabajo freelance como asesora de proyectos culturales y también planeaba un encuentro con un grupo de jóvenes escritores a los que había estado mentorando. Su rutina estaba cuidadosamente organizada, y aunque exigente, le proporcionaba satisfacción y sentido de propósito. Por primera vez en años, su vida no giraba en torno a un conflicto familiar ni a la traición del pasado, sino a su crecimiento personal y profesional. Tras preparar un desayuno nutritivo para Diego, lo acompañó a la escuela. Mientras caminaban por las calles adoquinadas, charlaban sobre sus planes y sus pequeños logros del día anterior. La relación entre madre e hijo se había fortalecido enormemente, Diego había crecido, sintiéndose seguro y apoyado, y María encontraba en esa cercanía una fuente constante de alegría y motivación. Mamá, hoy en clase resolví un problema de ciencias que antes me parecía imposible, dijo Diego con entusiasmo, mostrando sus notas. Eso es increíble, cariño, respondió María, sonriendo. Estoy muy orgullosa de ti. Recuerda que cada pequeño logro nos acerca a nuestras metas. Después de dejar a Diego en la escuela, María se dirigió a su estudio para preparar la primera reunión del día. Su espacio de trabajo era luminoso y acogedor, lleno de libros, cuadernos y elementos que inspiraban creatividad. Revisó los proyectos pendientes y organizó sus ideas, asegurándose de que cada encuentro fuera productivo y significativo. Su enfoque estaba en generar un impacto positivo a través de su trabajo, ayudando a otros a descubrir y potenciar sus talentos culturales y creativos. La primera reunión consistió en coordinar un taller de escritura y artes visuales para adolescentes en riesgo social. María presentó propuestas innovadoras y escuchó atentamente las ideas del equipo, fomentando un ambiente de colaboración. Su experiencia, sumada a la empatía desarrollada tras años de superar dificultades personales, la convertía en una líder respetada y valorada. Durante el encuentro su mente se mantenía clara y concentrada, demostrando cómo la disciplina y la autogestión le habían permitido crecer profesionalmente sin descuidar su vida personal. Al finalizar la reunión, María se permitió un breve descanso. Caminó por el centro de Sevilla, disfrutando de la mezcla de aromas del café, el pan recién horneado y el aire fresco de la mañana. Cada paso que daba le recordaba que había logrado un equilibrio que antes le parecía inalcanzable, una vida en la que podía cuidar de sí misma, desarrollar su carrera y atender a su hijo con atención y amor. Había aprendido a priorizar y a poner límites saludables, asegurando que su tiempo y energía fueran invertidos de manera consciente. Al mediodía, María recogió a Diego de la escuela y se dirigieron juntos a un parque cercano. Allí, bajo la sombra de los olmos y al sonido de las risas de otros niños, compartieron juegos y conversaciones ligeras. María aprovechó esos momentos para reforzar valores importantes en Diego: respeto, empatía y responsabilidad. Cada interacción se convertía en una oportunidad para transmitirle la fortaleza emocional que ella misma había cultivado a lo largo de los años. Mamá, hoy aprendimos sobre la cooperación en clase, dijo Diego mientras construían una torre de bloques. Me gusta cuando todos trabajamos juntos. Es una lección muy importante, cariño, respondió María. La cooperación nos enseña que podemos lograr más cuando apoyamos a los demás y trabajamos en equipo, al igual que en la vida. De regreso a casa, María dedicó tiempo a su aprendizaje personal.
Estaba inscrita en un curso avanzado de literatura y comunicación, y cada tarde reservaba un espacio para estudiar y reflexionar sobre sus progresos. La disciplina y la constancia habían transformado su relación con el conocimiento. No estudiaba por obligación, sino por placer y crecimiento personal. Mientras escribía ensayos y analizaba textos literarios, sentía que cada palabra y cada idea fortalecían su confianza y autoestima. Por la tarde Javier apareció brevemente para cumplir con su rol en la crianza de Diego. Su presencia ya no generaba ansiedad ni tensión, María lo recibía con cordialidad y límites claros, consciente de que su prioridad era mantener un entorno saludable para Diego. Javier se mantenía respetuoso y consciente de los límites, y María apreciaba su disposición a colaborar, sin intervenir en su vida personal. Gracias por recogerlo hoy, Javier, dijo María. Diego y yo disfrutamos mucho del parque. Gracias a ti por tu paciencia y por la oportunidad de compartir tiempo con él, respondió Javier con sinceridad. Estoy aprendiendo a ser responsable y respetuoso. María asintió y lo acompañó hasta la puerta, manteniendo una distancia respetuosa pero amable. La interacción fue breve pero significativa, demostraba que la madurez y la aceptación podían transformar relaciones potencialmente tensas en situaciones de respeto mutuo y colaboración por el bien de Diego. Al caer la tarde, María se dedicó a preparar la cena, organizando todo con calma y eficiencia. Mientras cocinaba, reflexionaba sobre cómo había logrado integrar distintos aspectos de su vida, familia, trabajo, estudios y autocuidado. Cada área estaba equilibrada gracias a la planificación consciente, la priorización de sus objetivos y la capacidad de establecer límites claros. Su vida era un testimonio de resiliencia, autodeterminación y crecimiento personal. Después de cenar con Diego y de realizar las rutinas nocturnas, María se sentó en su balcón. Observó las luces reflejadas en el río Guadalquivir y respiró profundamente, sintiendo la serenidad y el control sobre su vida. Abrió su cuaderno y escribió: Hoy reconozco que he construido un equilibrio verdadero. Cada decisión consciente, cada momento compartido con Diego, cada proyecto desarrollado y cada espacio de aprendizaje contribuyen a mi felicidad y crecimiento. He aprendido a vivir con respeto hacia mí misma y hacia los demás, y a valorar cada día como una oportunidad para fortalecer los lazos que realmente importan. Mientras escribía, sintió un profundo sentido de gratitud. Había aprendido a perdonar sin olvidar, a amar sin depender, y a construir una vida plena con independencia emocional y estabilidad. Su relación con Diego era sólida y afectuosa, su carrera estaba en expansión. Y su autoestima y bienestar interior eran inquebrantables. Al cerrar el cuaderno, María contempló el cielo estrellado de Sevilla y sonrió. Sabía que la vida continuaría presentando desafíos. Pero estaba segura de su capacidad para enfrentarlos con resiliencia, claridad y fortaleza. La reconstrucción de su vida no era un final, sino un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y equilibrio. María González finalmente entendió que la verdadera libertad y felicidad no provenían de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de construir una vida consciente, rica en relaciones saludables, logros personales y momentos de plenitud. Y mientras la ciudad dormía bajo el cielo nocturno, ella cerró los ojos, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a la mujer completa, independiente y serena que siempre había aspirado a ser. Capítulo 1. El aroma extraño en la camisa blanca. La luz matinal entraba suave por la ventana del dormitorio en Sevilla, esa ciudad donde el sol acaricia los muros encalados